Hola chicos, bienvenidos a nuestra primera clase del día de hoy, lunes 20 de abril, en la materia de matemáticas. Como habrás visto en el video que te puse el link aquí abajito en la plataforma, con el tema que iniciaremos el día de hoy se titula gráficas de barras, ¿sí? Este tema es muy importante, ya que paralelo al tema a la materia de matemáticas, en la materia de español estamos viendo el tema de la encuesta, ¿sale? Y bueno, las gráficas de barras son súper útiles en una encuesta, ya que nos sirve para representar gráficamente los resultados que podemos obtener de ellas, de las encuestas, ¿sí? Las gráficas de barras son una representación de datos, ¿sí? Que estos datos generalmente son números o número de veces que las personas escogen o eligen cierta respuesta, ¿sí? Y las representamos gráficamente. ¿Qué significa gráficamente? Bueno, aquí, como te podrás dar cuenta, en esta gráfica de barras, cuando mencionamos gráficamente significa que en lugar de que pongamos que los pitufos fueron vistos 12 veces o 12 alumnos votaron por la película Pitufos 12 veces, ¿sí? En lugar de escribirlo así como te lo estoy diciendo, lo representamos con esta barra que está aquí, que es una figura en forma rectangular, de manera vertical, y que indica que los pitufos fueron votados o vistos 12 veces, ¿sale? Sin que lo escribamos. A eso se refiere gráficamente, ¿sale? Bueno, y recordando lo que ya te mencionaba el video, es que las gráficas siempre van a tener dos ejes. ¿Qué son ejes? Son estas líneas. Esta línea que te estoy señalando en esta parte, ¿sí? La de manera horizontal se llama eje de las X. Y esta línea que está de manera vertical se llama eje de las Y, ¿sale? Bueno, en el eje de las X, que es este, generalmente anotamos o va escrito el nombre de las opciones en una pregunta de una encuesta, ¿sí? Que sería en este caso la opción a la pregunta que hicimos es películas por las que votarías o serían tus favoritas a un grupo de alumnos, ¿sale? Y las opciones fueron Los Pitufos, Thor, Linterna Verde y Crepúsculo, ¿sale? Y en el eje de las Y ponemos el rango o la frecuencia. ¿Qué significa esto? Es el número de alumnos que votaron o que escogieron esa respuesta, ¿sí? Es decir, que por los pitufos, ¿sí? Votaron 12 alumnos, por Thor votaron 16, Linterna Verde votaron 10 y por Crepúsculo votaron 6 alumnos, ¿sale? Algo que es súper importante y que también ya lo menciona el video, es que para poder realizar una gráfica de barras necesitamos tener una tabla de datos, ¿sale? Esta tabla de datos se realiza de esta manera, como te estoy señalando aquí con el cursor. Es una tabla normal, generalmente son de 2 columnas. En la primera columna lo que tú anotas es lo que vas a anotar en el eje de las X, ¿sí? Que son las opciones de respuesta a la pregunta que estás haciendo, ¿sí? Pueden ser opciones como palabras, en este caso que son palabras de nombres de películas, o también pueden ser números, como por ejemplo, ¿qué edad tienes? ¿No? Y entonces sería 8, 9, 10, 11 o 12 años. Dependiendo de las respuestas que dé el encuestado, la persona que se está encuestando es el número de opciones que pones aquí en la primera columna. Y en la segunda se anota la frecuencia, es decir, el número de personas, que en este caso fueron alumnos del quinto grado, que votaron por esa opción, ¿sí? Como recordarás, nosotros en clases, cuando íbamos a votar o escoger por las opciones de menú primeramente cuando hicimos la votación para nuestro convivio de diciembre y después lo hicimos para el convivio del Día del Niño, ¿recuerdas? Como recordarás, poníamos 3 opciones para el Día del Niño, recuerdo perfecto que fue así, 3 opciones de entrada,
3 opciones de la comida o el plato fuerte, 3 opciones de postre y 3 opciones de bebida, ¿se recuerdas? Entonces, ahí hicimos una votación y entonces, al ser 3 opciones, si hiciéramos una tabla con esa información, ¿sí? Serían, en la primera columna solo serían las 3 opciones que se dieron y en la segunda columna registraríamos el número de niños, de alumnos, ¿sí? Que votaron por la primera opción, por la segunda opción o por la tercera opción, ¿sale? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos. Es muy complicado, no es imposible, pero es muy complicado que realices una gráfica de barras sin tener tu tabla de datos. ¿Por qué? Porque al no tenerla organizada como se tiene organizada aquí, ¿sí? Bien delimitado, es muy complicado que vayas contando uno por uno, línea por línea, puntito por puntito, cuántas veces escoge tus compañeros o la persona que encuestas esa opción. Entonces, te sugiero que la manera correcta en cómo tienes que trabajar cuando realices una gráfica de barras es realizando una tabla. ¿Sí? También te recuerdo que en nuestro salón la regla es que para realizar tablas debemos de utilizar la regla. Así es. ¿Sale? Ok. Recuerda que me gustaría mucho que cuando yo pregunte, aunque no estemos en vivo, puedas contestar desde tu casa, así voy a sentir que me estás prestando atención. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio te voy a pedir, lo vamos a iniciar aquí en este video y lo vas a terminar tú en tu libreta, ¿sale? Recordándote que cualquier duda que tengas, puedes contactarme vía plataforma y yo te puedo apoyar con la duda que tengas, ¿sale? El ejercicio es muy sencillo, no te preocupes, ahorita no vamos a iniciar con la complejidad del tema, solamente te estoy explicando cómo realizas una gráfica y cómo, y que la realices en tu libreta, ¿sale? Ok, vamos con la siguiente información, vamos a realizar una gráfica de barras en la libreta, ¿sí? El título de la gráfica de barras, que eso es bien importante, ¿sí? Se me había pasado comentar, una gráfica siempre debe de tener un título, porque es como si un alumno no tuviera nombre, ¿sí? Cuando tú presentas un organizador gráfico, que en este caso el organizador se llama gráfica de barras, necesitas ponerle el título siempre, y eso ya lo vimos en el tema de español cuando vimos organizadores gráficos. Entonces, tienes que pensar el título de tu gráfica, no te conflictúes, no es nada difícil. ¿Cómo? Siempre pregúntate qué es lo que se le está encuestando, preguntando a las personas, qué es lo que estás conociendo de ellos. En este caso, la pregunta o la encuesta fue las películas favoritas de los alumnos de quinto grado, ¿sí? Ese podría ser el título, pero ojo, recuerda que también los títulos tienen que ser llamativos. No podemos escribir tan largo porque entonces la persona que vaya a leer el título de la gráfica pues va a decir, oh, está demasiado largo, ¿sí? Entonces, con que tú pongas películas favoritas, ¿sí? Con eso queda súper claro que la información que se está mostrando en estas barritas, ¿sí? Tiene que ver con las personas que decidieron cuál de todas estas eran su película o es su película favorita. ¿Sale? Ok, bueno. Una vez dicho esto, entonces vamos al ejercicio. El título de de esta gráfica será clima del mes de enero. ¿Sale? Entonces, aquí ya nos están haciendo un gran favor, porque ya nos están dando los datos ordenados en una tablita, ¿sale? Bueno, entonces, la tabla dice que de las personas que fueron encuestadas, ¿sí? Se les dio opciones, que fueron 4, ¿sí? ¿Qué clima? Perdón, el clima del mes de enero, en esta ocasión no fueron encuestadas, discúlpame, es cómo fue registrado el clima durante el mes, ¿sale? Es decir, cuántos días del mes de enero fueron soleados, cuántos días del mes de enero tuvieron nubes y sol, cuántos días del mes de enero estuvieron nublados y cuántos días tuvieron lluvia, ¿sale? Entonces se llevó un registro y el total de días soleados fueron 12, nubes con sol fueron 9, nublados completamente fueron 5 y con lluvia fueron 4. Ok, ahora sí iniciaremos
a realizar la gráfica de barras, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer, ya cuando ya tenemos la tabla, ¿sí? Para poder iniciar una gráfica es poner el eje de las X. Te invito a que lo hagas en tu libreta, por favor, con una regla. No olvides la regla, ¿sale? Para este primer ejercicio te sugiero que lo hagas con lápiz, como la mayoría de las actividades del salón, y el largo, que estoy segura que es la primera pregunta que me harías en el salón, es ¿qué tan largo? De largo que tú consideras. Recuerda que van a ser 4 opciones, es decir, van a haber 4 barras, ¿vale? Ok, ¿ya lo tienes? Bien. Ya que pusiste el eje de las X, vamos a dibujar el eje de las Y. ¿Vale? Recuerda que esta línea es de manera vertical, se une con el inicio del eje de las X, ¿sí? Y tiene que formar un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Recuerda utilizar tu regla. ¿Listo? Ok. Ahora, en el eje de las X vamos a poner el tiempo, el estado del tiempo, ¿sí? Que serían las 4 opciones que te mencioné hace rato. Y en el eje de las Y será el número de días. Es importante que también escribas estas dos palabras en la gráfica, por favor. Ok, seguimos. En el eje de las X, como ya te había mencionado, vamos a poner las 4 opciones. La primera será soleado, segunda será nubes y sol, tercero nublado y cuarto lluvia. Te sugiero que dejes un espacio entre cada una de ellas, ¿sale? El grosor de la barra lo determinas tú. Si tú me dices que son 2 cuadritos o 3, entonces dejas 4 cuadritos en la palabra soleada, un cuadrito y después 4 para nubes y sol, otro cuadrito. Deja un espacio considerable entre palabra y palabra, ¿sale? No es incorrecto que no dejes espacio entre las barras, no es incorrecto, pero visualmente no se ve bien. Entonces, por eso te sugiero que vayas dejando un cuadrito entre palabra y palabra. ¿Ok? Recuerda, por favor, hacer todo este ejercicio con lápiz. Listo. Ya que hayas escrito estas 4 palabras, entonces nos vamos con el eje de las Y. ¿Sí? Aquí es donde vamos a poner la frecuencia. ¿Sí? Yo te sugiero igual que cuando dibujes la línea de las frecuencias sea la misma distancia. Es decir, si tú decides que van a ser 2 cuadritos entre cada línea, estaría perfecto. ¿Sale? Si vas a dejar 3 cuadritos, igual no es incorrecto, está bien, pero aquí lo importante es que si dejaste 3 cuadritos para la primera línea, deben de ser exactamente el mismo número para las siguientes líneas. ¿Sale? En este caso, al ser números pares, las respuestas de la mayoría de esos números pares en las respuestas a la tablita que nos dieron, es recomendable que cuando tienes la mayoría en números pares, la frecuencia, también en la frecuencia que dibujas en tu gráfica de barras sea en números pares. Si la mayoría son números impares, se recomienda que la frecuencia sea en número impar, ¿sí? Ok, entonces yo he puesto 2. La segunda frecuencia sería 4. Recuerda que es la misma distancia que tiene que haber entre uno y otro. La tercera sería 6. Después iría 8, 10 y 12. ¿Va? Ok. Estas líneas no forzosamente tienes que utilizar la regla. Son líneas muy pequeñitas y cortas. Entonces, con que las marques solo con el lápiz. Lo que sí es importante es que no olvides poner estos números que te he puesto en el eje de las X, de las Y, perdón. Ok, entonces importantísimo no olvidar el título. Habíamos acordado que para el título sería climas del mes de enero. Clima del mes de enero. ¿Vale? Entonces vamos a recordar que para soleado tiene que ser la barrita hasta el 12. Nubes y sol, la barrita tiene que llegar hasta el número 9. Velo haciendo conmigo, por favor. En nublado, tu barrita tendría que llegar al 5. Y en lluvia sería 4. Ok. En este caso, sé que la siguiente pregunta que me harías sería, pero no tenemos 5 ni tenemos 9, mis. Ok. Como dejamos 2 cuadritos, o 3,
¿sí? Entre cada línea, ¿sí? Se infiere que del 2 al 4, aquí en medio está el 3, ¿sale? Del 4 al 6, aquí en medio está el 5. Del 6 al 8, en medio está el número 7. Del 8 al 10, en medio está el número 9. Y del 10 al 12, perdón, en medio está el número 12. ¿Vale? Entonces, dependiendo del número de cuadritos que hayas dejado en tu libreta, tendrás que marcar ahí en la línea de dónde sería el número. Por ejemplo, aquí, mira, con mi mouse, estoy marcando que aquí en la mitad, entre el 8 y el 10, aquí iría el 9, ¿sí? Y entre el 4 y el 6, aquí en medio, iría el 5, ¿ok? Entonces yo, en soleado, que son 12, el soleado llegaría hasta acá. Después nubes y sol, 9 hasta aquí. ¿Vale? Velo marcando en tu libreta. ¿Sí? En nublado, es 5, entonces iría aquí, ¿sale? Hasta aquí sería el tope. Tienes que colocar tu regla, así como lo estoy haciendo con el mouse, ¿sí? Y aquí en esta parte, ¿sí? Marcas, porque hasta ahí es donde llega nublado. ¿Sí? Dibuja con tu lápiz la barra. ¿Sí? Y lluvia, que es 4, esta es la línea del 4, colocas tu regla en esta parte y llega hasta acá. Marcas aquí la línea y hacia abajo la de lluvia. Es muy importante que cuando trabajemos con gráfica de barras, utilices tu libreta de cuadros y no dejes de lado la cuadrícula, ¿sí? Utiliza los cuadritos de la cuadrícula para irte guiando. Te decía al inicio de esta actividad que en soleado recordaras que si vas a dejar 2 cuadritos para el grosor, ¿sí? Estaba bien, y que dejarás 3 entonces para escribir la siguiente palabra. ¿Por qué? Porque entonces son 2 de grosor y llega hasta el 12. ¿Sale? Espero que ya hayas terminado. Recuerda, el título es Climas del mes de enero. Ok, vamos con el segundo, el ejercicio número 2 de esta actividad. Miguel ha observado el cielo durante 15 días y ha anotado de esta forma sus datos, ¿sí? Esto no es una encuesta como tal tampoco, es un registro del clima durante 15 días, ¿sí? Es decir, que los datos serán 15, ¿sí? Aquí está, el día es del número 1 al número 15, ¿vale? Y entonces, ojo, porque aquí nos está dando una tabla, pero no es una tabla completa, o mejor dicho, no es una tabla que nos va a servir para registrar una gráfica, ¿sí? Esta es una tabla que Miguel nos ha regalado, en donde registró él la información, ¿sale? Entonces, en el primer día hubo sol, segundo sol, tercero nube, cuarto día lluvia, en quinto nubes, sexto nubes, séptimo viento, en el día número 8 sol, 9 nubes, 10 viento, 11 nubes, 12 lluvia, 13 sol, 14 sol y 15 nubes. Okay, entonces, vamos a hacer, ¿sí?, el primer inciso, que es ordenar los datos y completar la tabla de frecuencias. Ahora sí vamos a dibujar una tabla de frecuencias en la libreta, ¿vale? Aquí está la tablita. Dibújala por favor en tu libreta, ¿sí? En la primera columna va el tiempo, ¿sale? Que en este caso fueron 4 tipos de tiempo: sol, nubes, viento y lluvia. Y en la frecuencia es donde entonces juntos vamos a ir contando el número de veces que apareció la palabra sol, ¿sale? Aquí está una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en sol va el número 5. ¿Sale? En nubes, ¿sí?, igual hazlo por favor conmigo. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, escribe en tu libreta por favor el número 6. En viento, ¿sí?, es 1, 2 y solo 2. Escribe en tu libreta el número 2.
Y en lluvia, 1, 2. También son 2. ¿Sale? Una vez que ya tenemos nuestra tablita de frecuencias, vamos a realizar la gráfica de barras correspondiente. Es importante para mí ver en este punto si ha quedado claro para ti el tema de cómo dibujar o realizar una gráfica de barras, ¿sale? Solo te voy a dar como ciertas claves que tienes que seguir para realizar tu gráfica. Te va a tocar a ti terminar de realizarla en tu libreta y mandarme una fotografía para que yo pueda ver si ha quedado claro, si tienes algunas dudas, que también pueda yo ver en dónde tienes dudas, ¿sale? No olvides que primero tienes que dibujar el eje de las X, ¿sale? Tiene que ser una línea recta, apóyate de la cuadrícula. Es línea recta de manera horizontal. Y después es el eje de las Y, línea recta de manera vertical, formando un ángulo de 90 grados. ¿Sale? No olvides, por favor, tampoco dibujar la frecuencia. Es decir, vas a ir marcando con tu lápiz. Yo te sugiero nuevamente que hagas, es mucho más fácil. A mí se me ha facilitado siempre hacerlo más así, dejando 2 cuadritos entre cada frecuencia. ¿Sale? Y tampoco olvides el título. ¿Sí? El título de tu gráfica de barras. Recuerda que el título tiene que ser corto y el título generalmente es los datos que se registraron en la tabla, ¿vale? Lo que está midiendo, ¿ok? Recuerda que en el eje de las X van generalmente las palabras, ¿sí? Las opciones de la respuesta. Y en el eje de las Y es la frecuencia. ¿Sí? También recuerda que si la mayoría de datos son números pares, es mejor que vayas escribiendo de pares de 2 en 2. ¿Sí? Pues espero, por favor, que termines esta actividad en tu libreta. Voy a esperar el día de hoy la evidencia en fotografía en la plataforma para ver si ha quedado claro con la explicación y el ejercicio que hemos hecho aquí juntos sobre cómo realizar una gráfica de barras correspondiente, ¿vale? Pues me dio gusto saludarte y te veo en la clase del día de mañana, martes, para nuestra segunda clase de matemáticas. Cuídate. Adiós.